Buenos días, mi nombre es Karen Farfán y en el siguiente video mostraré cuál sería una estructura ideal para un curso de cálculo diferencial, teniendo en cuenta que solamente voy a mostrar, digamos, lo que sería la primera parte de este curso. Entonces, inicialmente el concepto de cálculo diferencial entonces nos indica que es una parte importante del análisis matemático que consiste en el cambio de las variables dependientes cuando las variables independientes cambian también. Y pues el principal objeto del cálculo diferencial es la derivada. Luego tenemos para qué se estudia esto, entonces según los lineamientos nos da eh, una justificación de por qué se escoge este tema. Entonces, lo principal es que los estudiantes logren tener experiencias en las que utilicen razonamientos inductivos y deductivos, ya que esto es necesario para analizar afirmaciones de la vida cotidiana a partir de los principios lógicos que sustentan la argumentación. En un apartado de los lineamientos se exponen un ejemplo en el que por medio de una serie de pasos en los que incluyen la noción de límite, logran refutar una afirmación inicialmente propuesta. Entonces, en los temas a tener en cuenta, entonces pues siempre la idea es que se esté hablando de una función y que el orden en el que se aborden estos temas sea inicialmente las características, luego la noción del límite y por último la derivación. Empezaremos hablando por las características de una función. Entonces, inicialmente tenemos el dominio, que es el conjunto de valores que toma la variable independiente x, y el recorrido, que es el conjunto de valores que toma la variable dependiente y. Luego de esto, otra característica de la función es la continuidad o descontinuidad que presenta una función. Entonces, en la gráfica que tenemos se observa que la gráfica presenta momentos en los que no tiene la misma forma ni continúa con la misma forma la función. Entonces se puede decir que en este caso no hay una continuidad en la función, o que es una función a trozos, también es llamada de esa manera. Luego están los puntos de corte con los ejes. Entonces tenemos en pantalla la forma de encontrar los puntos de los ejes analíticamente. Entonces tenemos también un ejemplo. Entonces para encontrar el punto de corte con el eje Y se resuelve el sistema que está en pantalla, y de la misma manera para el punto de corte con el eje X. Entonces, teniendo ese sistema y reemplazando luego por 0, se obtienen que los puntos de corte en X van a estar en X menos 2 y en X2. En X es igual a menos 2 y en X2. Luego, para el punto de corte con el eje Y, entonces 0 crea una indeterminación y por lo tanto no hay puntos de corte con el eje Y. En cuanto a la simetría, esta característica quiere decir que la función va a tener la misma forma en el eje negativo como en el eje positivo, y los puntos van a estar en relación, como se muestra aquí, por ejemplo, que mientras que en un lado sea menos 2, en la siguiente parte del plano, o sea en el plano positivo, va a ser f igual a 2, y de la misma manera con los otros puntos que se escogen. La periodicidad de una función tiene que ver con el momento o la regularidad, la frecuencia en la cual se repite
esa misma forma. Entonces se observa en la imagen que después de 4 unidades se repite la misma forma. Ya. Luego también otra característica importante es el crecimiento y decrecimiento de las funciones. Esta también es una característica que va a ser importante al momento de hablar de la derivada. Y según cómo vaya creciendo, si va creciendo, si a medida que va aumentando los puntos en el eje X también van aumentando en el eje Y, querrá decir que la función crece. Mientras que si ocurre lo contrario, mientras que aumentan en el eje X, disminuyen en el eje Y, querrá decir que la función decrece. En segundo lugar vamos a hablar de la noción de límite. Entonces la noción de límite cuando se trata de una sucesión, entonces es cuando podemos hallar, según los datos encontrados, que ningún valor va a ser igual o mayor al número que nosotros hayamos definido que es el límite. En este caso del ejemplo es 2, entonces se observa como aunque la sucesión vaya aumentando, los números se van a ir acercando a 2, pero ninguno va a llegar a ser 2, ni se van a pasar de este número. Luego tenemos también la noción de límite para una función. En este caso se trata de la cercanía entre una función y un punto. Entonces, según la gráfica se observa que la idea es evaluar diferentes puntos que se acerquen por izquierda y por derecha a el punto amarillo y así poder encontrar el límite de la función. Por último tenemos la derivación. Como he explicado anteriormente, la derivación tiene una relación con la continuidad de las funciones y con su forma, si es creciente o decreciente. Entonces, la derivación sirve para que se pueda hallar esa razón de cambio existente que hay en la función. Quiere decir que se pueda analizar si esa función en ese momento crece o decrece, ¿sí? Esa sería la relación que tiene con la forma de la función. La relación con la continuidad, entonces esta relación de continuidad nos va a permitir indicar si la función es derivable y aunque la función sea derivable, puede que no sea continua. Entonces en este caso encontramos una relación de la continuidad. Entonces estudiar la continuidad en 3 pasos, entonces nos permite el valor en el punto, el límite por izquierda y el límite por derecha. Tenemos que tener estos 3 aspectos. Entonces cuando se halla el límite para las dos funciones y cuando x es igual a 0, no se encuentra límite. Entonces sin embargo, al no coincidir los límites por derecha y por izquierda con el valor de la función en ese punto, se dice que la función no es continua en x igual a 0. Como la función no es continua, tampoco puede ser derivable en ese punto, ¿sí? Y en segunda instancia tenemos otro aspecto relacionado con la derivación. Entonces, en este caso se observa que el límite por izquierda y por derecha no es el mismo. Entonces, aunque la función sea continua, puede no llegar a ser derivable en un punto, ¿sí? Pues los límites no coinciden. Entonces, eso es todo lo que quería plantear en el video. Espero cumplir con las expectativas y muchas gracias por su atención.